Hola, qué bueno que están aquí con nosotros, qué bueno que decidieron acompañarnos en el capítulo de hoy de Búnker Divino. Gracia y paz para ustedes, gracia y paz para su familia, gracia y paz para su emprendimiento. Padre, gracias porque nos has cuidado esta semana, porque has cuidado nuestra familia esta semana, porque nos has dado 7 días más para que te conozcamos, Señor. Te agradecemos y esperamos que esta palabra toque cada uno de nuestros corazones para bien y que su fruto redunde en la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? En Hechos, capítulo 16, se nos narra una historia espectacular. Es la historia de la conversión de un hombre. Pero antes de que lleguemos ahí, vamos a analizar unas cuantas cosas. Vamos a leer un contexto histórico de cuál era la ciudad de Filipos. Filipos es una ciudad que fue fundada por el padre de Alejandro el Grande, que se llamaba Filipo, de ahí viene su nombre. Entonces, era un centro comercial donde había un destacamento militar, mejor dicho, era una colonia. Las colonias romanas eran una estrategia más del Imperio Romano para mantener la seguridad. Ellos lo que hacían era que en regiones alejadas o en regiones que eran convulsas, vamos a ver desde el versículo 16 en adelante, lo vamos a ver un poco rápido, pero en su caso ustedes léanlo porque está bastante interesante este texto, como todo en la Biblia. Así que Hechos 16, del 16 en adelante, Pablo dice que iban en oración y una muchacha que tenía espíritu de adivinación iba a ellos dando grandes voces, iba detrás de ellos. ¿Qué pasa? Esto lo hizo muchos días, pero en realidad había una alma allí clamando por liberación. Entonces Pablo, siervo de Dios, le ordenó a ese espíritu que saliera de esa muchacha. Cuando esto pasa, esta muchacha estaba dedicada a hacer espíritu de adivinación y ganaban dinero las personas. Acuérdense que mientras el evangelio, mientras el creer en Dios no afecte nuestros recursos, no afecte nuestra entrada de dinero, no afecte cómo conseguimos el dinero, todo va a estar muy bien. Pero desde que afecta esa entrada de dinero ya hay problemas. Así que estas personas, miren lo que dice el 19, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron hasta el foro, lo llevaron hasta el sitio de juzgado de la ciudad. Ok, entonces, versículos 22 y 23, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados les rasgaron sus ropas y le ordenaron azotarles con vara. Miren lo que dice el versículo 23. Después de azotarlos mucho, los echaron en la cárcel, mandando que el carcelero los guardase con secuara. Recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el seco. Un tronco de madera en el que tiene huecos para los tobillos, y se lo ponían en los tobillos y te inmovilizaba. Así que aparte del maltrato que hubo con los azotes, con el rasgado de la ropa y todo esto, los puso en máxima seguridad y les aseguró los pies en el cepo. Recuerden que ellos vienen de ser azotados y que sus ropas fueron rasgadas, y las que no fueron rasgadas por la multitud fueron rasgadas por los látigos. Entonces ahora lo inmovilizan en un sitio frío, un sitio oscuro, que no puede ni intentar acomodarse después de este maltrato recibido. La sorpresa de todo esto es lo que pasa en el versículo 25.
Versículo 25, oigan bien. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Nos dice que conforme a la composición física de la prisión, el carcelero, el encargado de la cárcel, estaba en una situación cerca, visible, y nos vamos a dar cuenta después por qué. Pero lo menos que él esperaba escuchar era himnos y oraciones, posiblemente salmos cantados de ese sitio donde estaban totalmente maltratados, totalmente incómodos. No había sido frecuente que de ese sitio salieran himnos. ¿Qué nosotros hacemos cuando nos pasan las cosas malas? Aquí nos da una lección preciosa. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban cumpliendo lo que Dios les había pedido. Aún así fueron maltratados, humillados, vituperados. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Se quejaron? No. Ellos decidieron cantar. Ellos decidieron entonar salmos. Ellos decidieron orar. Así que rápidamente se ganaron la atención de esas personas. Ellos habían esperado malas palabras, ellos habían esperado maldiciones, ellos habían esperado tantas cosas con las que nosotros reaccionamos cuando las cosas no nos salen como queremos. Y mira lo importante de esto. Entonces sobrevino, versículo 26, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y se abrieron todas las puertas y las cadenas donde lo tenían ellos agarrados se soltaron. Así que quedan todos los presos sueltos ahora y libres por ese gran terremoto. Se sacude esa ciudad, se sacude la cárcel, se abren todos esos hierros y ellos quedan libres de repente. ¿Ok? Despertando el carcelero por el terremoto y posiblemente de su casa se podía ver la cárcel, él ve todas estas puertas abiertas. Él dijo: muerto estoy. Literalmente dice, despertando el carcelero, versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo bramó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Pero lo más interesante hasta aquí es ¿qué motiva a este hombre a hacer esta pregunta? Recuerden que estamos hablando de una persona con formación militar romana. Estamos hablando con las personas que dominaban el mundo de entonces, con este estoicismo, este sentido de justicia, este sentido de orgullo de ser romano. Acuérdense que las personas decían: no, yo soy romano. Por compararle de alguna manera eso, podríamos decir ahora a los estadounidenses, la primera potencia mundial, y se encuentran con estas personas que le dicen y se arrodilla delante de ellos y les dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Lo que más me conmueve de esta pregunta, de este militar, de este hombre acostumbrado a guerras, de este hombre encargado de la cárcel, o sea, que estaba acostumbrado a llevar personas ahí a la prisión y trancar personas, es el por qué él hace esta pregunta. El por qué él hace esta pregunta. Ellos no estaban predicando, ellos estaban cantando. Ellos fueron maltratados. Él no fue a una prédica, él no fue a una iglesia. Él vio el testimonio de ellos cuando las cosas les salieron mal. Él vio cómo ellos reaccionaron a la injusticia. Él vio cómo ellos resolvieron vivir
afrontar lo que les estaba pasando. Y cuando él vio esto, él dijo, aquí hay algo que yo necesito y no tengo. Porque cuando a mí me pasan cosas así, yo no reacciono de esta manera. Yo no lo tomo como estas personas. Ellos tienen algo que yo necesito. ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? Porque nosotros estamos muy motivados a predicar, muy motivados a decirle a las personas, haz esto, a lo otro. Pero no nos tomamos muchas veces la medicina. Sí, la misma medicina que estamos recetando a los demás, no nos las tomamos. Y aquí este hombre cae arrodillado y dice, yo necesito lo que ustedes tienen, porque él vio que lo que ellos tienen funcionaba. Él no sabía qué era. Él había oído mensajes y cosas, él no sabía qué era, pero sí quería lo que ellos tenían, él lo quería para él, porque lo necesitaba. Pero la respuesta de ellos, versículo 31, 16-31, es lo que nos motiva al mensaje que queremos dar esta semana en Búnker Divino. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Wow! ¡Wow! Señores, yo no sé qué ustedes entienden con estas palabras, pero aquí nos está diciendo que si nosotros encontramos la manera de entender cómo funciona, no solo nos va a afectar a nosotros, sino que va a afectar nuestra familia. Yo no sé cuál de ustedes no le interesa lo mejor para su familia. Yo no sé quién de ustedes no haría lo que sea porque su familia estuviera mejor. Aquí nos dice que, como le dijeron al carcelero, nos dicen a nosotros, si creemos en el Señor Jesucristo, tú y tu familia serás salvo. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué desafío! Debe haber alguien en cada familia que procure encontrar a Dios. Hace unos días, hace ya un tiempito, entendimos que el Señor quiere bendecirte, pero alguien en tu familia debe pararse a buscar esa bendición, para que esa bendición llegue a los demás. Esta es otra manera de decirlo. Aquí nos están diciendo que si alguien en tu familia cree, esa familia cree y serás salvo tú y tu casa. Antes de seguir adelante, muchas veces nosotros usamos este versículo y decimos, bueno, si alguien cree, ya la familia está salva. Eso no es lo que está diciéndonos este versículo. Lo primero que nos está diciendo que debemos creer. ¿Qué es creer? Miren, el verbo creer, credere, está formado por dos raíces indoeuropeas. La primera es quer, que es corazón, y la segunda es de, que es poner. Así que el verbo creer sería poner el corazón, poner el ánimo, poner la confianza en algo. Y el creer o la creencia no hace necesariamente referencia a una verdad o a un hecho demostrable, sino a aquellos pensamientos, ideas o sentimientos en lo que uno confía. Así que aquí nos dice que nosotros debemos creer. Y antes de pasar a la siguiente parte del versículo, debemos creer. ¿Creer qué? Vamos a ir al libro de Juan. Está cerquita, y el libro anterior a donde estamos. Juan capítulo 3, versículo 16. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas nosotros debemos creer en que el sacrificio de Jesús
es suficiente para mi salvación. Nosotros debemos creer que el sacrificio de Jesús con su sangre expiatoria cubrió mis pecados y ahora yo puedo presentarme delante de Dios como su hijo a través de Jesucristo. Nosotros debemos creer que a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que no podemos hacer nada para ganarnos la salvación, gracias a Jesús, yo creo que el sacrificio de Él me otorga la salvación, me hace aceptar ese regalo de la salvación. Saben, el año pasado fue un año definitorio para mi vida. Casi hace un año, casi voy a cumplir un año ya de que me dio el COVID. Me dio el COVID de una manera fuerte, no fue la parte leve. Tuve que ser internado, tuve que estar aislado de mi familia, pasé un proceso en el que vi la mano de Dios. Y este proceso me ayudó a volver a mis raíces, a volver de donde nunca me debí haber ido, pero me fui. Me ayudó a encontrarme con Jesús. Cuando me encuentro con Jesús, le entrego mi vida, acepto su sacrificio expiatorio, lo primero que me llegó a la mente fue lo mismo que le llegó a este hombre. Lo mismo que le llegó a este hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero yo no hago nada con buscar esta salvación para mí y que mi familia no tenga la oportunidad de salvarse también. Yo quiero creer esta promesa, pero las promesas de Dios son condicionales. Hay una parte que nos toca hacer a cada uno de nosotros, y es lo que queremos ver el día de hoy. Hay una parte que te corresponde hacer. Tú tienes que creer, tú tienes que entregar tu vida. Esto no es una cuestión de que nosotros debemos decir creo y que sea algo tan subgénero, de que ya yo creo y no hago más nada y eso no cambia mi vida, eso no afecta mi vida. Si estamos viendo bien en la historia que estamos estudiando del centurión, del encargado de la cárcel donde estaba Pablo, él vio a Jesús en ellos porque sus actitudes reflejaban un cambio. Y él dijo, yo necesito eso. Y cuando ellos le dijeron esto, este resumen del Evangelio, oigan lo que él hizo. Le hablaron a la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Él multiplicó el mensaje en su casa. Él multiplicó lo que había entendido, lo poco que había entendido. Recuerden que él no estaba con ellos. Él oyó unos salmos quizás cuando ellos estaban cantando al dormirse. Él se sorprendió de por qué fueron acusados. Él se sorprendió de cómo ellos fueron maltratados. Él se sorprendió de cómo ellos reaccionaron al maltrato. Él se sorprendió de que ellos, en vez de correr cuando tuvieron la oportunidad, se quedaron ahí. Y aparte de que se quedaron ahí, evitaron que los otros presos también se fueran. Quizás, y esto es en medio especulativo, cuando él llegó, los otros presos estaban reunidos en una oración. Él se sorprendió de ver todo esto y él dijo, aquí hay algo que en mis años militares yo no lo he conseguido. Aquí hay algo que esta gente tiene, que tiene la capacidad de sobreponerse a lo que uno está viviendo y hacer que no importa tu circunstancia, tú estés bien, tú estés feliz. Y eso yo lo necesito, pero no lo necesito para mí solo, lo necesito para mi familia. Y por esto este hombre cae delante de ellos. ¿Y qué yo tengo que hacer para tener eso que ustedes tienen? Aquí hay muchas personas, y este es uno de los propósitos principales de que estamos trabajando en este canal en Búnker Divino. Hay muchas personas que creen que la iglesia es ponerse una ropa, que la iglesia es sentarse, que la iglesia es ir un día determinado. No, es una relación con Dios. Y cuando Dios toca tu vida,
algo cambia en tu vida. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque te estás encontrando con Dios. Estás cediendo tu control de tu vida, que no sabemos controlar, que no sabemos cómo manejar este bien que Dios nos dio, y se lo estamos dando al que puede y al que sabe. Y eso tiene que hacer un efecto en tu vida. Así que hace casi un año yo me reencontré con Dios, y lo primero que pensé, ¿cómo puedo hacer que mi familia directa, mi esposa, mis niñas, mi familia un poquito, el círculo un poquito más allá, mis suegros, mis cuñados, mis sobrinos, conozcan de Dios? Porque es que yo no puedo quedarme con esto. Yo tengo que hacer que las personas conozcan esto tan bueno que me ha pasado a mí. Así que este hombre hizo lo mismo. Llevó a los apóstoles a su casa. Y miren lo que dice. Y él, tomándolos aquella misma noche, recuerden que era medianoche, en el versículo 33, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Yo me imagino la cara de esta esposa cuando ese hombre tiró el grito del terremoto y wow, la puerta está abierta. Se fugaron, soy hombre muerto. Era lo que se entendía en ese tiempo. Si un preso se le fugaba a un soldado romano, pagaba con su vida. Y más unos presos que los habían mandado a asegurar como estos, aunque fue un terremoto, que no fue culpa de él, eso no tenía nada que ver. Así que ese hombre salió corriendo disparado, y cuando sus peores temores fueron ciertos y él vio todas las puertas abiertas, él se iba a quitar la vida. La esposa sabía eso. Así que cuando llega este hombre de nuevo, este hombre duro, este hombre soldado, este hombre tosco, este hombre con sentimientos controlados, llega este hombre tembloroso, este hombre contento, este hombre con presos, y le dice: vamos a escuchar a estos hombres, vamos a ayudarlos con sus heridas. La esposa supo que había algo pasado, algo había cambiado en la vida de ese hombre. Los niños supieron que algo había cambiado en la vida de ese hombre. Cuando tú te encuentras con Dios, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus cuñados, tus suegros, tus padres, tus hermanos, tienen que ver el cambio que hizo Dios en ti. Pero no es un cambio que yo me lo invente, porque las cosas que son falsas se va a dar cuenta. Las cosas que son falsas van a salir siendo falsas. La manera en que yo voy a cumplir este ministerio de llevar mi familia al Señor, de que yo creer en el Señor y serás salvo tú y tu casa, no es fingiendo. No es fingiendo, es siendo un modelo de lo que Dios hace cuando toca una vida, en el nombre de Jesús, amén. Es que tú vas a servir de modelo para que la gente vea que sí, que Dios cambia, que Dios funciona, que Dios toca, que Dios transforma, que ese poder no quedó aquí en el pasado, que ese poder sigue tocando vidas y transformando vidas para honra y gloria de Dios. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de su esposo. El apóstol Pedro le está diciendo, en este caso a las esposas, pero le está diciendo, no con palabras, sean ganados sin palabras, sino por la conducta. Cuando nosotros creemos en Jesús, entendemos que el amor no es porque nosotros nos lo merezcamos. Nosotros no nos ganamos el amor que Dios nos da. Entonces Juan nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué significa esto? ¿A dónde te quiero llevar? Te quiero llevar al hecho de que vas a amar a las personas, no porque las personas hagan algo para que tú las ames. No es un amor
que es una respuesta, no, vas a amar porque Dios te amó y te amó tanto y tú entendiste el amor de Dios, que ya entendiste que tú tienes que amar a tu esposa, que tú tienes que amar a tu esposo, no importa qué, tienes que amar. Y aún en el momento que tengan que separarse porque ya la situación sea insostenible, vas a seguir amando. Porque tu amor no va a depender de lo que él haga, sino que es un amor que viene de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? La persona va a ver que tú has cambiado, porque antes tú esperabas algo a cambio, ahora tú le vas a hacer algo sin nada, por nada, simplemente porque amas. La persona va a ver que tú creíste en que hay un perdón, pero tú también vas a perdonar de corazón, vas a sacar las cosas, vas a intentar ser la mejor compañera, el mejor compañero para esa persona. No vas a estar recriminándole todo el tiempo lo que hace, vas a ser esa persona, ese complemento de vida, esa persona ideal, como tú quisieras que él fuera contigo, como tú quisieras que ella fuera contigo, vas a ser, porque el Señor está cambiando tu corazón. Y quizás no sea tan fácil, no es fácil, pero el Señor te puso delante para que tú multipliques esa bendición en tu familia. Y la manera de multiplicar esa bendición no es diciendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer lo otro. No, es haciéndolo, es mostrándolo, es que ellos vean que tú eres una persona diferente y que esa diferencia se note y que tú busques en tu corazón, desahógate con Dios todas las noches, dile: Señor, este día ha sido difícil, habla con Él, dile cómo te sientes. Señor, no sé cómo es que voy a hacer que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos se encuentren en el camino hacia ti. Y el Señor te va a ir dando ideas. El Señor te va a ir mostrando la manera. Te va a poner en contacto con personas que han pasado por tu misma situación y te van a dar buenos consejos. Te va a guiar a pasajes en la Biblia que te van a dar fortaleza en momentos difíciles. Te va a guiar a libros que te van a ayudar a crecer. Pero recuerda que la meta es ir de la mano con tu familia hacia el reino de los cielos. No te desvíes en esa meta. Hay muchas personas que han buscado ser luz fuera de su casa y han descuidado su casa. El primer ministerio de nosotros, lo primero que el Señor nos pide es cuenta por nuestra familia. Si la familia, tú haces tu parte y no decides de parte de Dios, Dios respeta el libre albedrío. Pero la primera oración que tú debes hacer es por los miembros de tu familia. La primera oración que tú debes hacer es por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Las personas a las que tú les tienes que predicar y no hablar solamente, sino mostrar lo que Dios va haciendo en tu vida. Es a esa familia. Esos son los que Dios te ha puesto como meta de que tú conquistes para el reino de ahora. Padre, te pongo cada familia en tus manos, cada persona en tus manos que está viendo esta transmisión, Señor. Señor, ayúdanos a ser canales de bendición para nuestra familia, Señor. Queremos que se salven, Señor. Queremos que se salven. A veces nos equivocamos en el método. Danos la sabiduría, Señor. Danos la entrega a ti que necesitamos para que podamos ser esos canales de bendición para nuestra familia, Señor. Fortalece nuestro deseo, fortalece nuestra entrega. Ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor. Ayúdanos a creer, como dijo el Padre de la persona que tú sanaste.
creo, ayuda a mi incredulidad, Señor. Aquí hay personas que en serio quieren ayudar, quieren ver a su familia convertida a tus pies, Señor. Ayúdalos. Espíritu Santo, toca cada uno de sus corazones. Espíritu Santo, muéstrales el camino, muéstrales los versículos que necesitan, muéstrales las personas con las que deben hablar, muéstrales los libros que deben escuchar, Señor. Gracias, porque sabemos que tú estás haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Te ponemos nuestra familia en tus manos, Señor, ahora. Rompe cada ligadura que esté atándolos y que no les permita entregar su vida a ti, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te damos las gracias por estar en esta transmisión con nosotros. Te damos las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te pedimos dos favores. Número uno, dale like, multiplícalo, compártelo con personas para que el canal crezca y crezca para honra y gloria de Dios. Número dos, ora por este ministerio, ora por nosotros, para que Dios siga poniéndonos palabra y que podamos seguir refugiándonos en la palabra de Dios. Dios te bendiga.